Hola, buenas tardes. Veo que ya están empezando a ingresar los partícipes. Vamos a hacer unos minutitos de espera, como hacemos siempre, al comienzo de cada uno de nuestros webinars, en este nuestro tercer webinar, en donde hemos puesto un tema por el cual me han preguntado mucho y que recurrentemente me preguntan cada vez que hacemos asesoría. El tema de hoy es el ABC de la tributación inmobiliaria. En el tema de la tributación, la verdad que hay hartas aristas que son súper interesantes de revisar, porque no funcionan todas en conjunto, y ellas nos permiten, normalmente, si las utilizamos bien, poder crecer más. Así que por el momento vamos a hacer una pequeña espera de unos 5 minutitos para que vaya ingresando la gente, y una vez que hayan ingresado, vamos a partir. La idea es partir lo más puntual posible, como lo hemos hecho siempre, de manera de que agradecer así el tiempo que ustedes nos destinan y nos otorgan para poder contarles y aportarles un poquito de información, y así que cada uno pueda ir tomando decisiones más informadas. Veo ahí que sigue ingresando gente, vamos a ir esperando. Estamos también en Facebook Live, para la gente que, si es que trata de ingresar, no pudiera hacerlo. La sala tiene capacidad limitada y por lo tanto hay veces que la gente se queda afuera, así que desde ya, si saben de algún amigo que no ha podido entrar o que le costó entrar, el Facebook Live es otra alternativa para poder entrar y ver este seminario online, webinar como se les dice hoy día, para que no se vayan a quedar afuera ni se pierdan la información. Unos pocos minutitos, vemos todavía gente ingresando. En general, cada uno de estos temas que vamos colocando, tanto como el de la semana pasada, que fue el tema de cómo aprovechar el 10%, y el anterior de ver cómo aprovechar las oportunidades que nos presenta esta crisis, si bien estamos en una pandemia y la realidad es que no a todos les afecta exactamente igual, siempre es importante ver alguna ventana por ahí que nos abra una luz en donde podamos aprovechar lo que se dice usualmente, a río revuelto ganancia de pescadores. Eso la verdad que siempre está presente, y el que quiere ver las oportunidades las va a encontrar. Veo todavía gente ingresando. Desde ya les agradezco su presencia hoy día acá, el tiempo que se toman para poder lograr cosas nuevas y mejores. Vamos a dar unos pocos minutos más y vamos ya a estar partiendo. En general, cada vez que tengo la posibilidad de asesorar a las distintas personas que se acercan a nosotros, trato de situarme en la necesidad de cada uno de ellos y en poder entregar la mayor cantidad de información que les permita aprender, generar un proceso de aprendizaje. O sea, parte de lo que hacemos nosotros es educar a las personas para que se vuelvan inversionistas, o para los que son inversionistas puedan ser inversionistas más sabios. El camino de ya prácticamente 20 años invirtiendo nos ha dado varios porrazos que siempre son agradecidos a posterior, porque en definitiva generan enseñanzas que no se borran. Bueno, en honor al tiempo, vamos a esperar solamente un minuto más y ya vamos a ir partiendo. Para todos quienes ya se han sumado y que siguen sumándose. Aquí estoy junto con María Paz, quien siempre me asesora en estos seminarios, de manera que ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran a través del chat. Nosotros normalmente lo que hacemos para estos efectos es que vamos revisando las preguntas y las contestamos al final del seminario, de manera de poder entregarles la información de forma fluida, y así ustedes nos van haciendo todas las consultas por las dudas que pueden quedar en el camino, y yo encantado las voy a responder, de manera de poder dejarles lo más claro posible cada una de las cosas que vamos a revisar acá. Así que desde ya los invito a hacer sus preguntas vía el chat.
y después les vamos a dar también nuestros contactos por si no quedara alguna duda resuelta durante este seminario, nos puedan hacer esas consultas y nosotros encantados las vamos a responder. Bueno, en honor al tiempo, vamos a partir. La gente que se vaya incorporando a posteriores puede, digamos, consultar si es que quedó con alguna duda porque entró un poco más tarde. Como naturalmente lo hacemos en cada semana, lo que vamos a hacer ahora es compartir una pequeña presentación que me ayuda a mostrarles gráficamente lo que quiero contarles. Porque a veces contar las cosas solamente hablando te deja dudas de cómo se materializan, ¿ah? Y yo creo que en general la mayoría de las personas somos relativamente visuales, ¿ya? Por lo tanto vamos a ir tratando de entrar bien en detalle. Les voy a compartir acá una presentación que tengo, en la cual están los temas que queremos abordar hoy día. Déjame ver acá cómo echamos a inicializar esto. Vamos a poner esto por aquí para poder darle inicio a la presentación. Bueno, como ustedes saben, o los que no saben, mi nombre es Alejandro Ríos, yo soy fundador de Hacienda Ya, y tengo una experiencia ya de 20 años invirtiendo en propiedades. Soy ingeniero civil de profesión y he tenido la oportunidad de trabajar en banca, en el mercado del seguro y particularmente en lo que tiene que ver con renta vitalicia y el sistema de pensiones, y posteriormente ya hace más de 15 años dedicarme al tema inmobiliario de lleno. Lo que quiero decir con esto es que yo no soy un experto tributario, ¿ah? No soy un experto tributario, pero sí he aprendido mucho del tema de la tributación gracias a mi propia experiencia en el proceso de inversión y naturalmente en el asesorar a otros, ¿ah? Por ende, en el fondo voy a tratar de ser lo más gráfico, sencillo y simplista para poder explicar lo que es la tributación y cómo nos afecta cuando estamos dedicados a invertirnos en inmuebles. En Hacienda Ya, siempre que nos reunimos con las personas que buscan asesoría de parte nuestra, les hacemos una primera pregunta que es ¿qué es lo que buscan? Y siempre trato de enfocarme en esto, porque cuando tenemos claro qué es lo que queremos, es mucho más fácil desarrollar todo lo que viene atrás, ¿ah? Naturalmente, cuando probablemente, no sé, Steve Jobs pensó en el Macintosh era no solamente una idea, un sueño, era algo. No era la máquina, sino que tenía que ver el impacto que iba a generar esa máquina, el impacto que genera en la vida de muchas personas. Y nosotros cuando hablamos con nuestros asesores, con nuestros asesorados, de qué es lo que buscan, tratamos de entender cuál es el impacto que quieren que genere esa inversión inmobiliaria en sus vidas, ¿ah? Y la mayoría de las respuestas siempre tienden a ser más libertad, más seguridad, dejar algo de herencia a mis hijos, poder trabajar menos o incluso poder abordar la vereda del inversionista teniendo algo. Son distintas las respuestas, pero todas bastante ceñidas al tema de la seguridad, libertad y crecimiento, muchas veces con el objeto de poder crecer. Y una vez que logramos entender eso y que entendemos que en realidad los bienes inmuebles, la inversión, la estamos utilizando como un vehículo, ya podemos situarnos en la segunda pregunta, que es ¿dónde estamos hoy? Y siempre esa pregunta tiene dos patitas. La primera es dónde estamos hoy nosotros como individuos, como personas, desde el punto de vista de nuestros recursos, de la etapa de la vida, en qué camino vamos respecto hacia eso que queremos, en qué etapa del camino vamos hacia lo que queremos, y también en dónde estamos inmersos, ¿ah? ¿Cuál es la realidad país, por ejemplo, hoy día que estamos en una situación de pandemia? Es muy relevante porque muchas veces las decisiones que estamos tomando hoy están muy incididas por la sensación que nos genera el ambiente. Y esas sensaciones son eso, sensaciones, no son sencillamente la realidad. Entonces, una vez que tenemos estos dos ámbitos, nos podemos dedicar a entender cómo construir el camino hacia donde queremos llegar. Por eso nosotros en Hacienda Ya lo que hemos hecho es determinar o crear una metodología. Y esta metodología la hemos cifrado en 4 grandes pilares que son relevantes, ¿ya? El primero tiene que ver con entender cuál es el propósito o meta que queremos conseguir, que normalmente lo bajamos a un número. Puede ser, oye, un tanto de
ingresos adicionales para mi jubilación, no, un tanto de ingresos ahora, o poder asegurar la educación de mis hijos. Son distintos, pero normalmente se termina cerrando en un número. La segunda tiene que ver con lo que hablábamos de los recursos. ¿Cuáles son los recursos con que dispongo? Hoy día, desde el punto de vista financiero o desde mis capacidades de poder dejar de hacer algo para poder hacer algo nuevo, y muchas veces cómo el medio me está generando recursos o quitando recursos. Y después vienen las opciones, ¿ya? Que tienen que ver con las oportunidades que hay hoy día para realizar inversiones utilizando estos dos polos, es decir, dónde queremos y de dónde estamos, es decir, la construcción de la estrategia. Y por último viene naturalmente el plan de acción, porque toda idea, en definitiva, nace muerta si no le imprimimos energía y la transformamos en una acción. Solamente cuando tenemos acción es cuando logramos llegar a resultados. Bueno, dicho esto, Asciende Ya pretende entregar un llave en mano. Nosotros a nuestros clientes y asesorados lo que buscamos es ayudarlos a entender este camino a seguir, a encontrar esas oportunidades y a concretar efectivamente este plan de acción. Y finalmente nos hacemos cargo incluso de la administración de esos inmuebles, y así es como hoy día administramos activos por más de 25 millones de dólares. Pero entremos en tema. La convocatoria de hoy tiene que ver con el tema tributario. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde debo poner la atención? En general, cuando hablamos de inversiones, hay tres grandes enemigos, ¿ya? Y estos son, el primero, la inflación. Sea una inversión en fondos mutuos, acciones, derivados o en el mercado real y particularmente en el de bienes raíces, siempre la inflación va a ser un enemigo porque en estricto rigor aumentan estos valores y podrían diluir nuestra rentabilidad. Para decirlo en palabras un poco más simples, si yo tengo un fondo mutuo que me entrega al final del año 1,5% de rentabilidad y la inflación del año fue un 3% y ese fondo mutuo era en pesos, el resultado es que perdí un 1,5%, no gané, porque estuve por debajo de esa inflación. Entonces cualquier inversión que está por debajo de la inflación no me está entregando nada. Entonces al menos debo superar la inflación para obtener algún resultado. ¿Cuál es la ventaja de las propiedades? Las propiedades se mueven en un mundo que se denomina en UF, como habrán escuchado hablar mucho, y quizás alguno que no tenga tan claro lo que es la UF, tiene que ver con el peso reajustado por la inflación mensualmente, y la UF lo hace de manera diaria. Entonces las propiedades, como están en UF, permiten ir reajustando o midiéndose sobre la inflación, y de manera natural van corrigiendo el proceso inflacionario. Y eso nos ayuda a defendernos de él. La segunda patita, que es menos conocida, es la devaluación. La devaluación tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo de las monedas, que es, en cierta manera, y dicho de manera muy simple, no docta, es una inflación escondida. Cuando los países aumentan la cantidad de dinero disponible, lo que sucede es que cada billete tiene menos valor y por lo tanto puedo comprar menos con ese billete. Es como una segunda inflación, pero que no es capaz de medirla la canasta del IPC, no es capaz de medirla la UEF, por ende en el fondo la vemos o la percibimos, pero no la tenemos medida en ningún momento. Y la tercera patita tiene que ver con la tributación, porque si nosotros hacemos un negocio y nos ganamos un X, pero parte importante de ese X se va en pago de impuestos, naturalmente nuestro negocio ya no fue lo mismo que nosotros pensábamos en un origen. Y por ende, cada uno de estos tres componentes, si no entendemos cómo manejarlos, nos vamos a ver probablemente con un resultado que no es el que nosotros queríamos, o bastante menor al que nosotros queríamos. Entonces, con la inflación nos podemos proteger a través de las bienes raíces. En muchos casos, la devaluación también, los bienes reales permiten corregirla, porque cuando hay pérdida de poder adquisitivo, los bienes reales tienden a buscar un nuevo punto de equilibrio, corrigiendo esos efectos. Después lo vamos a ver en un gráfico que tengo más adelante que se nota claramente cómo se produce. Y la tributación tiene que ver con entender que la tributación es un libro que nos muestra el camino a seguir. Si nosotros entendemos la tributación como un enemigo, no vamos a ser capaces de utilizarla a favor nuestro. Pero la tributación la podemos utilizar a favor nuestro siempre que nosotros entendamos dónde y cómo movernos. Entonces, hablemos un poquito más de lo que es la tributación. Y entendamos
¿Cómo funciona? La tributación no es igual para las personas naturales que para las sociedades o empresas. Cuando una persona recibe su ingreso, lo primero que tiene que hacer es pagar los impuestos. Supongamos que esta persona está afecta a una tasa del 20%. Es decir, de los 100 que recibió, va a tener que pagar 20 de impuestos. Y después de haber pagado los impuestos, va a recibir su ingreso, o el disponible para gasto, que serían 80. Por lo tanto, esa persona, antes de haber gastado nada, ya pagó impuestos. Pero las sociedades o personas jurídicas, que puede ser una persona natural con giro, o una SPA, o una RLE, ¿ah? O ya definitivamente una sociedad anónima o una sociedad limitada, tienen una estructura distinta, en donde primero reciben sus ingresos y pueden gastar antes de pagar los impuestos. Entonces, por ejemplo, si esta misma empresa gastara los mismos 80 que tiene disponible una persona, le van a quedar un remanente de 20 antes del pago de impuestos. Y los impuestos van a aplicar sobre este remanente, no sobre el ingreso. Siendo, si con la misma tasa del 20%, 4. Por lo tanto, la utilidad que va a quedar después de impuestos va a ser 16. En otras palabras, si la persona natural tuvo disponibilidad de gastar 80, la empresa tiene la disponibilidad de gastar los 80 que gastó inicialmente, más los 16 que le quedaron al final, es decir, 96, a diferencia de la persona que tuvo solamente 80. Entonces, aquí vemos cómo el hecho de tener una sociedad puede ayudarnos a crecer de manera más importante en nuestras inversiones, porque en estricto rigor estamos obteniendo o teniendo más capital para invertir. A diferencia de que la persona consume más capital en el pago de impuestos. Pero eso no quiere decir que sean excluyentes. Normalmente la lógica es poder trabajar con las dos al mismo tiempo. Y vamos a ver de poco a poco por qué. Hablemos del primer beneficio que existe desde hace ya mucho tiempo, que es el famoso DFL2. Me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado hablar del DFL2, que es una ley que nace en 1959 después de un terremoto para poder reconstruir el país. El tema es que el DFL2 fue modificado en el año 2010, pasando de ser un beneficio a la propiedad a ser un beneficio a las personas, ¿ya? Cambia de lógica. Y además se limita en la cantidad de unidades. Pero primero entendamos cuáles son los beneficios que tiene el DFL2. El primer beneficio, y probablemente el más importante, tiene que ver con que el ingreso que se perciba por el arriendo de una propiedad de DFL2 se categoriza como no ingreso, no renta. Por ende, tú no lo tienes que ni siquiera declarar en tus impuestos anuales y no suma tu global complementario. Es decir, el 100% de ese ingreso que percibas está libre del pago de impuestos. ¿Ya? El segundo beneficio, que también es muy importante, es que las propiedades que son de DFL2, al ser heredadas por otro, están exentas del pago de impuestos. Por lo tanto, tu familia, tus herederos, van a recibir esas propiedades libres del pago de impuestos. Y por ende, van a poder recibir una propiedad que ya tiene un beneficio fiscal, que es el ingreso no renta, y además no van a pagar impuestos por recibirla. Entonces van a recibir dos beneficios. El tercer beneficio es la rebaja de impuestos a la compra. Todas las propiedades, cuando tú vas a realizar la compra-venta, pagan distintos tributos. La inscripción en el conservador de bienes raíces, el impuesto al timbre y estampilla, que tiene que ver con el impuesto al mutuo, también llamado cuando se cursa el crédito, ¿ya? Esos gastos normalmente en el DFL2 están rebajados en un 50%. Por ende, en el fondo, tienes otro beneficio. Ahora, este beneficio es solo si en la compra de una propiedad nueva, ¿ya? El último beneficio tiene que ver con la rebaja a las contribuciones. Todas las propiedades de DFL2 tienen una exención o una disminución del pago de contribuciones durante un periodo. Y no es igual para todas las propiedades, porque en un origen, cuando se creó la ley DFL2, se hizo para propiedades que tuvieran hasta 140 metros cuadrados. Las propiedades que tienen 140 metros cuadrados hasta 120, entre 120 y 140, tienen solo 10 años en donde pueden descontar o no se les cobra el 50% de las contribuciones. En cambio, entre 120 y 70 son solo 15 años y menos de 70 tienen un plazo de 20 años. ¿Ya? Entonces,
es muy interesante porque finalmente es un costo menos o tienen menor costo para tener las propiedades durante ese periodo. Y ese beneficio es traslaticio, es decir, si yo compro una propiedad que ya tiene 5 años de antigüedad y le quedan 10 años todavía para cumplir los 15 de la extensión de contribución o de la rebaja de contribuciones, esos 10 los puedo seguir utilizando, no lo pierde la propiedad por la transferencia entre una y otra, a diferencia de la rebaja de impuesto a la compra, que sí se pierde. ¿Qué otras reformas tributarias han habido adicionalmente a la que ya les comenté? La primera, la del DFL2 en el año 2010, ¿ya? La cual, como les decía, pasó de un beneficio de ser a las propiedades a un beneficio a las personas. Antes, las personas podían comprar todas las propiedades de DFL2 que quisiéramos con todos los beneficios. A partir del año 2010, solamente se pueden comprar hasta 2 propiedades de DFL2 por persona natural. Y las sociedades no pueden comprar propiedades de FL2. Antes también podían. La segunda reforma tributaria, que también fue bastante impactante y que incidió mucho en el mercado inmobiliario, fue la que entró en vigencia el 1 de enero del 2016, cuando se le aplicó IVA a las propiedades. Ahora, ¿qué significa que se le haya aplicado IVA a las propiedades? Que toda persona que se dedique a la compra-venta, al giro del tema de compra-venta de inmuebles o, ¿cómo se llama?, de construcción, inmobiliario, queda afecto a IVA, y es decir, tiene que sumarle el IVA a la propiedad, a la parte de construcción, no de terreno, para transferírselo al comprador. Si uno es inversionista, uno paga el IVA, no lo ves, es parte del precio, ¿ya? Pero hay una cuestión que es importante. El IVA indica que como las personas o organizaciones se dedican a esto, se transforman en lo que se llaman habituales. Y una persona natural también puede ser llegada a calificarse como habitual si es que, en estricto rigor, voy y compro y vendo dentro de un año, es decir, en menos de 12 meses, el Servicio de Impuestos Internos te tipifica como habitual y quedas inmediatamente afecto a este tributo. Por eso hay que tener mucho cuidado en el manejo de la compra-venta de propiedades para no caer nunca en la famosa habitualidad, porque de lo contrario va a quedar afecto a ciertos tributos. E incluso, también, si eres habitual, tienes que tributar sobre la ganancial, a pesar de ciertos otros beneficios que hay que ya lo vamos a ver, que es exactamente este. En enero del 2017 comenzó a regir el límite de 8.000 unidades de fomento a las ganancias de capital por la compraventa de bienes raíces. ¿Esto qué quiere decir? Hasta antes de esta reforma, cualquier compraventa de propiedades no implicaba un pago de impuestos. Es decir, si tú comprabas una propiedad en 5.000 UF y después la vendías en 8.000 UF, esas 3.000 UF de diferencia, que son la ganancia, no estaban afecto a pago de impuestos. A partir de enero del 17, están afectas a impuestos. Pero dándote un pequeño respiro en que tú te puedes llegar a ganar hasta 8.000 unidades de fomento de la compraventa de bienes raíces en toda tu vida. Por lo tanto, una vez que tú te ganaste 3.000, quiere decir que ya te van a quedar solamente 5.000 para poder hacer otro negocio sin tributar. Esas primeras 3.000 no van a haber tributado. Si después haces un negocio donde te ganas 2.000 más, tampoco van a tributar. Pero si haces un tercer negocio donde te ganas 6.000, el resultado va a ser que, como ya tenías consumida 5.000 de las 8, 3.000 no van a tributar, pero las otras 3.000 sí van a tributar, ¿ya? Entonces es muy importante entender esto, porque esto nos permite crear un patrimonio adicional sin pago de impuestos. ¿Ah? Es un beneficio, pero con un límite. Este beneficio también es a las personas naturales, es 8.000 UF por persona natural, y es por una pura vez en la vida, es decir, puedes acumular hasta 8.000 unidades de fomento como utilidad. ¿Ah? Puede ser más de un negocio, pero solamente son 8.000 unidades de fomento las que te puedes ganar sin tributar. De ahí en adelante empiezas a pagar un 10% por cada margen o ganancia de capital que realices a través de las compraventas de propiedades. El otro reforma tributaria que viene a impactar también al mundo inmobiliario tiene que ver con la sobretasa de contribuciones que partió rigiendo en febrero de este año.
Este concepto fue para tratar de gravar a las personas que tenían patrimonio más alto en propiedades, ¿ah? Tal como hoy día se está tratando de grabar a través de una moción en el Congreso a los llamados super ricos, que son quienes tienen patrimonios de más de 22 millones de dólares, con el 2,5% de ese patrimonio. Bueno, acá lo que se hizo fue establecer una tabla de sobretasa a las contribuciones, la cual grava a las personas dependiendo de la cantidad de valor en propiedades que tengan. Les voy a mostrar la tabla para tratar de explicársela. ¿Qué es lo que dice esta tabla? Esta tabla dice que las personas que tengan de 0 hasta 670 UTA, la UTA es la unidad tributaria anual, y esos son más o menos del orden de 400 millones de pesos en avalúos fiscales de una o varias propiedades en conjunto, ¿ya? Por RUT de persona o sociedad. Por ende, en el fondo, cada RUT se analiza qué cantidad de, ¿cómo se llama?, activos inmobiliarios tiene a valor fiscal, y se determina si tiene o no una sobretasa. Hasta 400 millones no paga sobretasa. Entre 670 UTA y 1175 UTA, que viene a ser del orden de 900 millones de pesos, tiene una sobretasa del 0,075%, que si nosotros calculáramos sobre un patrimonio del orden de 900 millones de pesos, significaría que habría que pagar una sobretasa del orden de 228.000 pesos al año. ¿Ya? Cuando pasamos a la etapa siguiente, entre 1175, digo, a 1510 UTA, que 1510 UTA son del orden de 1.200 millones de pesos en avalúo fiscal de bienes raíces, ahí ya llegamos al orden de 531.500 pesos aproximados de sobretasa de contribuciones al año. Y cuando ya se pasa eso, pasamos a una tasa del 0,275%, que yo hice un cálculo ahí tomando un patrimonio de 2.000 UTA, te da del orden de 1.345.000 pesos aproximados en sobretasa de contribuciones para una persona que tiene más del orden de 2.000 UTA, como les digo, de patrimonio. Una UTA son, para que ustedes se hagan una idea, del orden de 604.000 pesos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el tema de las contribuciones que nos podría afectar. Otra parte importante en el tema tributario tiene que ver que qué es lo que pasa con los intereses de los créditos hipotecarios. Acá hay otro beneficio que también es relevante, que este beneficio también viene directamente para las personas naturales. Es decir, una persona que gana menos de 49 o hasta 49 millones de pesos en el año, puede rebajar el 100% de los intereses que está pagando por créditos hipotecarios. Puede ser por uno o por varios, ¿ya? Pero lo que determina si el porcentaje que puede rebajar es su nivel de ingresos. Es hasta 49 millones de pesos. Después, si está entre los 49 y 90 millones de pesos, es decir, entre los 90 y 150 UTA, va a poder rebajar una porción. Y esa porción se determina bajo esta ecuación, que se ve muy rara, pero es fácil. En realidad son 250 menos 1,67 por la renta bruta en UTA. Y eso va a determinar el porcentaje que podría llegar a rebajar, ¿ya? Y para las personas que ganan más de 90 millones al año, definitivamente no tienen derecho a rebaja de los intereses de los créditos hipotecarios. Esto es relevante, porque finalmente, si yo no soy una persona de altos ingresos, me puedo ver beneficiado por el DFL2, me puedo ver beneficiado por esto, y puedo hacer rentabilizar bastante bien, sobre todo las primeras unidades en las cuales estoy invirtiendo. Entonces, visto lo que hemos conversado, cómo la estructura de impuestos entre las personas y las empresas, los distintos impuestos que existen y las distintas reformas que se han realizado en donde le han generado una carga impositiva a los bienes raíces, hagamos un análisis o entendamos cómo funciona entre personas y empresas. Cuando hablamos del DFL2, el DFL2 dijimos que había cambiado en el año 2010 y hoy día esos beneficios para las personas pueden ser hasta 2 unidades. En cambio, para las empresas, ninguna. Yo no puedo comprar un bien raíz, un departamento o propiedad, lo que sea, a nombre de una empresa con el beneficio DFL2. Ahora, si yo tengo una sociedad que compró, ¿cómo se llama?, un departamento o casa DFL2 antes del año 2010, esas propiedades eran DFL2 y se mantienen como DFL2
y por lo tanto, en el fondo, siguen percibiendo ese beneficio. Pero eso fue para quienes lo hicieron antes de la reforma del 2010, ¿ya? Hoy día no se pueden agregar ni partir con propiedad de empleo a través de las sociedades o empresas. El límite de las 8.000 unidades de fomento, el límite de las 8.000 unidades de fomento aplica a las personas, pero también tiene una excepción. Esta ley que parte en el 2016 indica que toda propiedad que haya sido comprada antes del 2004 va a poder venderse sin pago de tributo alguno. Por lo tanto, si tú tienes una propiedad que la vendes, pero la compraste años antes del 2004, esa propiedad está libre de pago de impuestos, ¿ya? En el caso de las empresas no aplica, pero las empresas tienen otros beneficios, porque la empresa tributa, como mostré al inicio, después de haber hecho gastos. Por lo tanto, cualquier utilidad, yo le puedo aplicar gastos antes de ir a tributar, y eso me va a permitir reducir la base imponible, ¿ya? Es decir, cuánto es lo que tengo que pagar de impuestos. Después están las contribuciones. Las contribuciones en ambos casos son gastos, siempre y cuando no sean propiedades de FLOs. Si yo tengo una propiedad de FLOs como persona, la contribución no la puedo llevar a gasto porque se entiende que el ingreso no es ingreso, por lo tanto no se puede reflejar como gasto. Si tengo una propiedad como persona, que es una propiedad comercial o una propiedad que no es de FL2 y tengo que declarar ese ingreso, puedo descontar como gasto la contribución. En las empresas siempre son gastos las contribuciones. Eso también fue mérito de una reforma tributaria porque antes se descontaban directamente del impuesto, ahora se pueden asignar solamente como gasto. ¿Qué pasa con el tema de los intereses de los créditos hipotecarios? Para las personas está el beneficio que acabamos de ver a través de la tabla, dependiendo del tramo en que estemos, de renta bruta en unidades tributarias anuales, podemos descontar la totalidad o una porción de los intereses. En cambio, cuando estamos actuando como empresa, podemos descontar el 100% de esos intereses, siempre, ¿ya? Sin restricción alguna. Después, respecto a los gastos de la propiedad, ahí hay otro tema muy importante. Todo reparación, todo tema de administrativo, gastos de administración del corredor, comisiones, que sean asociadas a la propiedad, una persona natural no las puede aprovechar y descontar. En cambio, a través de ser una persona empresa, o tener giro, o tener una SPA, sí lo podemos considerar como gasto. Entonces, ustedes se dan cuenta, acá hay una madeja que no es, ¿cómo se llama?, excluyente, sino que tengo que saber aprovechar los beneficios como persona e integrarlo a los beneficios que puedo aprovechar como sociedad. Cuando estoy partiendo, probablemente lo que voy a buscar es partir como persona, sobre todo en mis primeras 2 unidades. Pero cuando ya quiero crecer, tengo que plantearme el poder hacerlo con una sociedad e ir jugando quizás con ambas formas de vida en el sistema tributario, el de persona natural y el de empresa. Por eso quise llevar esta lámina, dejárselas ahí, para decirles que en realidad, si quieren subir el Himalaya, hay que buscar quien ya lo haya hecho. Porque la verdad es que si yo quiero llegar a un objetivo, la manera más fácil es hacerlo con alguien que ya haya recorrido ese camino. Que alguien que sepa con qué desafíos me voy a encontrar en la mitad de ese camino. Por eso nosotros, como Asciende Ya, promovemos la asesoría, porque hemos visto lo que significa poder crecer. El poder enfrentar un crédito hipotecario, el poder enfrentar la mejor estrategia para poder abordar un crédito hipotecario, o el pago del pie, o bien cómo me va a afectar la tributación para que todo lo que estoy haciendo no se vaya entre los dedos de las manos. Asciende Ya es lo que pretende, es entregar esa asesoría y la recomendamos. Y que siempre sea la asesoría de alguien que sea inversionista, ¿ya? Porque en estricto rigor, quien va a realmente saber cómo es el camino es quien lo haya vivido. Esta lámina suelo utilizarla para mostrar el impacto de lo que significa el invertir en propiedad. Esta la estoy rescatando de la presentación que hicimos la semana pasada respecto al 10% del APB. Porque aquí hago la comparación de lo que sucede, por ejemplo, con una inversión en fondos mutuos, en APB y en bienes raíces. Cuando hago una inversión en fondos mutuos, lo que me permite el fondo mutuo
es ganarme un 20%, es decir, multiplicar por 1.2 el capital. Las AFP o el APB lo que me permiten, en estricto rigor, es multiplicar por 3 ese capital. Ahora normalmente eso lo hacen en un plazo de 30, 40 años. En cambio el bien raíz, si yo hago la típica inversión en bien raíz, poniendo el 20% y comprando propiedad que vale 100, por decir alguna cosa, voy a poder multiplicar por 5. Pero si yo tuviera la posibilidad de poder colocar la mitad de ese pie, solamente el 10%, el resultado que voy a tener es que voy a multiplicar por 10 mi capital. Pero adicionalmente, esa propiedad va a tener una plusvalía en el tiempo. Y la plusvalía demuestra que al menos se multiplica por 2 el valor en 20 años. Con lo cual tú vas a poder multiplicar ese capital al menos por 20 veces. Y esto, la verdad, es que no lo digo yo, no es un cálculo mío. Y les quiero presentar acá algo que rescaté de la Cámara Chilena de Construcción, en donde nos muestra cómo han cambiado los precios de las propiedades en términos reales en los últimos años. Esto se mide desde el año 2004 a la fecha. Esto se llama el Índice Real de Precios de Vivienda. La fuente de la Cámara Chilena de Construcción la puede usar tal cualquiera, con lo cual es muy transparente. Acá están los departamentos de Santiago, de los distintos sectores: Santiago Centro, Norponiente, Nororiente y Sur. Y muestra cómo el precio de los departamentos ha más que duplicado en este periodo, siendo la parte más intensiva en aumento de su valor a partir desde el año 2009 a 2010 en adelante. Y la pregunta es, ¿por qué las propiedades aumentaron en mayor valor entre el año 2009 y 2010 en adelante? ¿Es porque el país crecía más fuerte? No. De hecho, el mayor periodo de crecimiento del país fue en la década del 90, no en los 2000. Y el país desde el año 2015 en adelante se estancó. Prácticamente no ha crecido nada. Muy poquito. ¿Y por qué siguen creciendo los precios a partir del 2015? Fuertemente hasta hoy. Bueno, la razón es lo que hablábamos al comienzo, la devaluación. Es decir, el poder, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Y esto se lo voy a apoyar con otro gráfico que tiene que ver con la masa monetaria en Estados Unidos. Y este gráfico, ¿por qué uso el de Estados Unidos? Porque finalmente el mundo sigue a lo que hace Estados Unidos. Con la crisis del año 2007-2008, la llamada crisis subprime, el gobierno de Estados Unidos creó los famosos relajamientos cuantitativos, que fue emisión de dinero de otra forma. No era que estuviera imprimiendo billetes directamente, sino que de manera indirecta. Y empezó a aumentar la masa monetaria. Y pasó de tener 5.500 billones de dólares como masa monetaria a prácticamente el doble, más de 11.000 billones hacia el año 2015. Eso es lo que ha hecho aumentar el valor de las propiedades. Hoy día la masa monetaria de Estados Unidos bordea los 20.000 billones de dólares. Y es lo que promete que siga subiendo, porque con la pandemia lo que están haciendo todos los gobiernos del mundo es buscar planes de apoyo y de emisión de dinero para poder soportar la crisis. Y después van a seguir haciéndolo para poder reactivar las economías. Entonces, en Estados Unidos se habla de trillones de dólares los planes de acción. En Europa se acaba de aprobar uno de casi de $1 trillón. Y Chile está haciendo lo suyo tratando de salir también del embrollo de la pandemia. Por lo tanto, es fácil poder ver que lo más probable es que haya una corrección de los precios de los activos reales, tal como la hubo en los últimos 10 años, producto de esta expansión cuantitativa, que es la famosa devaluación, que no la mide la inflación, no la mide el IPC, no la mide la UEF. Lo mismo creo yo que va a suceder hacia adelante, por eso, en el fondo, un muy buen refugio, una muy buena manera de proteger los ahorros e incluso de incrementarlos, es a través del mercado inmobiliario, porque nos permite protegernos de la inflación, de la devaluación. Adicionalmente nos permite apalancarnos, creando una multiplicación del capital por muchas veces, gracias a la estructura de poder pedir un crédito que lo paga un tercero que es el arrendatario, y finalmente así multiplicar nuestro capital. Y si adicionalmente a eso le agregamos los beneficios tributarios, que si los utilizamos de manera correcta, vamos a llegar a poder construir un patrimonio que nos permita tener mejores ingresos en nuestra vejez, apoyar probablemente la educación de nuestros hijos, y, ¿por qué no?, dejarles algo para que ellos no partan de cero. Dicho esto, la mejor manera de aprovechar el mercado inmobiliario no es una sola.
¿ya? La típica curva del mercado inmobiliario es que los proyectos cuando se venden temprano, cuando están prácticamente en papel, es decir, lo que se llama venta privada, tienen el precio más atractivo respecto al final. Pero cuando hablamos de eso, si una persona invierte con un 10% al inicio de un proyecto, supongamos en blanco, cuando llega al final del proyecto lo que se ganó fue una plusvalía que puede hacer que el pie equivalga a poner el 5 o el 6,5%. Hoy día, las inmobiliarias, en esta situación de pandemia, nos permiten negociar mejor. Y nosotros hemos logrado llegar a cierta estructura en donde la inmobiliaria pone el 10% del pie o incluso hasta el 20%, lo que es llamado el famoso bono pie. Y eso significa que el inversionista coloca el 10%, la inmobiliaria un 10%, y el otro 80% se pide a través de un crédito hipotecario. O si llegamos incluso a la estructura del 20%, la inmobiliaria pone el 20%, se le pide un 80% al banco y estamos financiando la propiedad prácticamente sin nada, con la reserva y los gastos operacionales. Y a eso se le llama rentabilidad infinita. ¿Por qué? Porque ¿cuánto está rentando cada peso que me retorna de esa inversión? ¿Cuánto puse yo? Yo puse nada y me está entrando plata. Eso es infinito. Es probablemente de los negocios que más se buscan hacer y que cuesta más encontrar. Y dicho esto, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto. Lo importante de definir un objetivo de largo plazo. Cuando tenemos un objetivo de largo plazo, vamos a poder entender mejor cómo queremos construir una estrategia que nos permita llegar a ese objetivo o al menos acercarnos a él y probablemente quizás remozar esa estrategia, pero vamos a tener claro por dónde no tenemos que ir. Y eso es muy importante, ¿ya? Lo segundo, lo importante de la tributación inmobiliaria como herramienta de crecimiento. La tributación no es un enemigo, la tributación es lo que nos dice qué camino seguir, cuál es el mejor. Si aprovechamos el DFL2 y no tenemos más espacio por el DFL2, quiere decir que no tenemos que seguir invirtiendo como personas, tenemos que hacernos la idea de invertir como empresa. Y si estamos invirtiendo con empresas, tenemos que tomar las formalidades que nos permitan seguir creciendo. Y si somos personas, ¿cómo aprovechamos esas 8.000 unidades de fomento? Por lo tanto, como les decía antes, es muy importante esta estrategia, ¿ya? ¿Y eso cómo se logra? Normalmente, una correcta estrategia se logra a través de que te asesore alguien que ya fue y ya es inversionista. Por eso, en el fondo, hacemos hincapié en este punto. Ustedes se habrán dado cuenta que el tema tributario tiene varias aristas, no una sola. Y la inversión inmobiliaria no es solamente el hecho de encontrar la unidad que nos interesa en invertir, sino que también tiene que ver con cómo enfrentamos el crédito, cómo enfrentamos el tema tributario, cómo enfrentamos la administración de esa propiedad. Y bueno, dicho esto, la idea es presentarles algunas de las oportunidades en las cuales nosotros estamos negociando con inmobiliarias que nos permiten hacer inversiones altamente rentables, ¿ya? La primera de ellas es un proyecto que está completamente en blanco para entrega en 2 años más en Quilicura. ¿Cuál es la característica de este proyecto? Es un proyecto que son 6 torres de 4 pisos solamente. El proyecto en total tiene del orden de 300 departamentos y va a estar para entrega a finales del 2022. Aquí hemos negociado con la inmobiliaria que solamente se coloque el 5% de pie y este se puede hacer pagado hasta en 18 cuotas, con lo cual estamos hablando de cuotas desde el orden de 140.000 pesos. Es decir, nos permite harta facilidad para poder pagar ese pie. Este proyecto tiene el famoso bono pie del 10%, que decir que ustedes ponen el 10, el otro 10 lo pone la inmobiliaria y el 80% el banco. En este caso, si podemos acceder a un 85% de financiamiento por parte del banco, tendríamos que poner solamente el 5%. Si no, habría que considerar tener el otro 5 al momento de la escrituración, que es en 2 años más. Ahí este proyecto tiene departamentos de 2 y 3 dormitorios. Para poder reservar uno de estos departamentos se hace con 12 unidades de fomento y nosotros cobramos una comisión de asesoría de 20 unidades de fomento por cada unidad, ¿ya? Después tenemos Jardines de Alvarado, en Independencia. Un proyecto sumamente interesante, el cual también está en blanco, también es para entrega el 2022, tiene también un 5% de pie pagado en 18 cuotas, pero acá son departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios.
también tenemos un bono pie, y aquí el precio parte desde las 1.760 unidades de fomento. ¿Ah? Un excelente producto en una zona que ha tenido muchísima plusvalía durante los últimos años. Una zona que ya tiene metro. Este proyecto se encuentra aproximadamente a 7 cuadras de metro, que hoy día es considerado una distancia caminable ideal para la ciudad. También las reservas de 2 unidades de fomento y también nuestras comisiones de 20 unidades de fomento por cada unidad. El tercer proyecto es un proyecto que está en verde y se encuentra en la comuna de La Cisterna. Este proyecto es un proyecto precioso, un proyecto de extraordinarias terminaciones. Este es el edificio, el mismo edificio que tú puedes encontrar en el sector oriente de Santiago, colocado en la comuna de La Cisterna. ¿Ah? Con inmejorables terminaciones, un proyecto que probablemente va a ser muy demandado por los arrendatarios porque es un proyecto que tiene una escala pequeña, un proyecto que tiene del orden de 250 departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, está a 2 cuadras solamente del Metro Lobo Valle, y aquí se puede pagar el 10% pie en 18 cuotas, y el otro 10% hay que tenerlo disponible para la firma de escritura, o bien que obtengamos un crédito al 90%. Aquí la reserva son 500.000 pesos, y la comisión desciende ya 20 UF. Tenemos adicionalmente este proyecto que es tremendamente interesante. Aquí estamos hablando de las últimas unidades de un proyecto de entrega inmediata, ¿ya? Eso quiere decir que son departamentos que están listos para llegar y escriturar. ¿Cuál es la gracia de este proyecto? Que este proyecto podríamos acceder hasta el 20% de bono-pie, ¿ya? Les decía que son muy pocas veces las que uno puede hacer esto. Eso quiere decir que si obtenemos un 80% de crédito con el banco, ustedes básicamente estarían poniendo la reserva y los gastos operacionales, ¿ya? Acá son 12 unidades de fomento, son las últimas unidades, por lo tanto hay que ver lo que hay disponible, y 20 UF por la asesoría de nosotros. Y la última oportunidad que les voy a presentar tiene que ver con departamentos que son de inversionistas de nosotros, pero que están actualmente arrendados con rentabilidades que bordean el 6%, ¿ya? Aquí, eso sí, hay que tener disponible el pie del 20% o el 10%, dependiendo del crédito que se obtenga con el banco, y son departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en distintas comunas, son pocas unidades, estamos hablando que en total son solamente 6 unidades en distintas comunas y en distintos proyectos. Y ahí nosotros cobramos una comisión del 2% sobre el valor de cierre de cada unidad. Bueno, desde ya quiero agradecerles el hecho que hayan estado acá, de su tiempo. Espero poderles haber aportado nuevos conocimientos respecto al tema tributario. Si hay dudas, les pido que por favor hagan las consultas al chat de manera que podamos ir respondiéndolas inmediatamente. Si no se les ocurrió o les quedó una duda a posterior de este seminario, pueden escribirnos ahí a a.rios@haciendaya.cl. Pueden encontrarnos en nuestra página web www.haciendaya.cl, o bien también nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, LinkedIn. Por lo tanto, en el fondo, siempre van a poder contactarnos y hacer sus consultas. Para esta semana solamente tengo 5 horas disponibles para hacer asesoría, dado que no me dedico solo a la asesoría, y si no, se las puedo derivar con alguien de nuestro equipo. ¿Ah? Pero si quieren alguna asesoría directamente conmigo, tengo la disponibilidad de solamente 5. Así que desde ya se los dejo disponibles. Oye, acá nos hace una pregunta. Un par de preguntas, en verdad. Me preguntan acá, ¿qué conviene más, invertir como persona o como empresa? Bueno, naturalmente eso va a depender de cada persona, ¿ya? Porque la realidad de cada persona no es la misma. Por ende, en el fondo, vamos a tener que asociarnos a ver qué es la realidad de esa persona. Si es una persona que no tiene ingresos muy altos, probablemente le va a convenir invertir como persona natural, ¿ya? Sobre todo pensando en que no tenga propiedades. Pero si la persona ya tiene más de una propiedad, es decir, ya está en el límite de las dos, lo ideal es pensar en armar una sociedad por acciones o abrir un giro persona-empresa, de manera de poder aprovechar todos los beneficios como empresa y poder de esa manera manejar
la cantidad de impuestos a pagar, ¿ah? Tal como lo vimos en la segunda o tercera lámina donde yo explicaba la realidad entre una persona natural y una persona empresa. Si es una persona natural que no tiene propiedad, de todas maneras le digo, parte como persona natural, invierte, aprovecha el beneficio del DFL2, aprovecha los beneficios de la tributación del impuesto que viene por parte de los créditos hipotecarios a través del tramo de tu ingreso. Si ya ocupaste esos beneficios, te digo, extiéndete y si quieres seguir creciendo, hazlo como persona empresa o como una sociedad. De hecho, yo muchas veces cuando me entrevisto, a veces con matrimonios que quieren tratar de armar algo, yo digo, mira, si tú tenés 2 departamentos, tú como, ¿cómo se llama? El marido, 2 departamentos, la mujer, ya arman un pool de 4 departamentos, y un pool de 4 departamentos perfectamente está sumando ya 1 millón de pesos a el ingreso familiar al día que tú te jubilas. Si quieres escalar más allá que eso, es posible hacerlo. Yo puedo utilizar los 8.000 UF de beneficio a través de compraventa de propiedades, poder escalar como sociedad y aprovechar los beneficios como empresa. Y puedes hacerlo de manera mixta. Aquí Emilia nos pregunta, dice, ¿es necesario ver con un abogado la constitución de la empresa? Recomendablemente sí. Hoy día no es complejo, existe el tema de crear la empresa en un día, en donde te pueden ayudar a crear una sociedad. Ahora, si lo quieres hacer con un abogado, quizás puede ser mejor, lo ideal es crear una sociedad de inversiones o crear una SPA unipersonal, es decir, tú como persona con el 100% de las acciones que te permite eso en el fondo actuar como persona natural o actuar como empresa. También existe la posibilidad de crearse giro como persona y también puede actuar en los 2 ámbitos, ¿ya? Entonces, mi recomendación en general es acércate a un abogado que te permita hacer esto o a través del mismo servicio de impuestos internos la posibilidad de crear una empresa en un día. También está esa opción. Y por aquí otra pregunta, dice así, ¿conviene vender una propiedad DFL2? Normalmente no. Si tú tienes una propiedad de FL2 como empresa, bajo ningún concepto la vendas. Si tienes una propiedad que en el fondo tú vives en una sociedad y esa sociedad tiene propiedades de FL2, no lo vendas porque no vas a recuperar esos cupos. Si tú tienes solamente 2 propiedades de FL2 y quieres intercambiar propiedades de FL2 manteniéndote en el cupo de las 2, lo puedes hacer para poder utilizar el beneficio de las 8.000 unidades de fomento. Pero si tienes más de 2 unidades, yo no lo recomendaría porque vas a perder un cupo que es irrecuperable. Bien. Bueno, aparentemente no hay más preguntas. Desde ya los dejo, como les dije, invitados a hacer sus consultas a mi mail, a.rigos@haciendeya.cl. Si es que se les ocurre, digamos, algo más que quieran preguntar a posteriores, porque en este minuto no fue el momento, encantados de que podamos tener una reunión virtual o que responder sus consultas vía mail. ¿Ah? Desde ya quiero agradecerles su tiempo y estaremos en contacto ya la próxima semana con un nuevo webinar, con un nuevo tema, tratando de ir puntualizando cómo funciona la inversión inmobiliaria y cuáles son las aristas que nos permiten hacer una buena inversión y crecer en ella obteniendo beneficios cada vez más potentes. Desde ya, muchas gracias, que pasen una muy buena noche.